Sí, no fue la mejor manera de empezar este viaje, como es estar 18 horas en un aeropuerto. El vuelo de Buenos Aires a Estambul se retrasó y nos tocó esperar 18 horas en el aeropuerto de Estambul, así que estamos llegando tarde al Mundial. Así arranca esta travesía. Like, what's up, danger? Can't stop me now. I said I got you now. I'm right here at your door. I won't leave. I want more. What's up, danger? Yeah, what's up, danger? Can't stop me now. Yeah. I said I got you now. Come on, what's up, danger? Come on, I said what's up, danger? Bueno, bienvenidos al primer capítulo de este vlog tan especial que vamos a hacer por el Mundial de Taekwondo GTF en Kirguistán. ¿Cómo es estar 18 horas en un aeropuerto? Bueno, después me llaman, me mandan un mensajito por WhatsApp y les cuento. Sí, no fue la mejor manera de empezar este viaje. Lamentablemente el vuelo de Buenos Aires a Estambul se retrasó y el vuelo que hacía conexión de Estambul a Bishkek no esperó a los pasajeros del vuelo de Ezeiza a Estambul. Así que básicamente cerraron la puerta 5 minutos antes de que los pasajeros pudiéramos llegar. Como yo, otras personas también se fueron a quejar y nos tocó esperar 18 horas en el aeropuerto de Estambul mientras esperamos el siguiente vuelo. Así que estamos llegando tarde al Mundial. Así arranca esta travesía. Nos vamos a perder el día de pesaje. Le pido perdón a todos los directivos del campeonato porque me tocaba ser perito en los pesajes, pero bueno, son problemas que uno no puede resolver, ¿no? El próximo vuelo salía a las 5 de la tarde y así que estamos esperando a que se hagan las 5 de la tarde. Comencé a viajar en el año 93, tenía 5 años y jamás me había pasado algo así como esto de que si se retrasa un vuelo, el otro vuelo que tiene pasajeros también del mismo vuelo no espere. Nunca me había pasado algo así en la vida, pero bueno, siempre hay una primera vez para todo. Vamos a aprovechar que tenemos 18 horas en este aeropuerto para hablar un poco del aeropuerto, ¿no? Es mi tercera vez en el aeropuerto de Estambul y es un muy lindo aeropuerto, gracias a Dios. Es enorme, es muy grande. De hecho, eso es de lo que se quejaban las personas que fueron a hacer el reclamo conmigo, ¿no? Que es, bajamos en una punta del aeropuerto y para llegar a la otra punta del aeropuerto, que era donde había que abordar el vuelo a Kirguistán, era un tramo muy largo. No hay ningún transporte, aunque los aeropuertos a veces hay, no hay ningún transporte que te lleve.
y es imposible llegar. A esto hay que sumarle que el vuelo se había retrasado, así que no llegamos. Así que hablemos un poco del aeropuerto y de las cosas buenas que tiene el aeropuerto y las cosas malas que tiene el aeropuerto de Estambul. Me siento Luisito Comunica. Vamos a tratar de no caer en lo mismo que hacen todos los youtubers que viajan y que describen lugares, ¿no? Las cosas del aeropuerto que me gustan. No hay nada que me guste más del aeropuerto que los baños. ¿Pero por qué digo esto? Porque los baños, normalmente en los aeropuertos que no son Ezeiza, porque en Ezeiza no lo vi, por lo menos no lo vi, tienen además del papel, en el lugar de los inodoros, tiene un papel en forma de la tabla del inodoro. Y eso me parece genial, me parece espectacular. Me parece que tendría que estar en todos los baños del mundo eso. Esa es una de las cosas que más me gustan de los aeropuertos. Mucha gente durmiendo, pero ya la gente está durmiendo en cualquier lado, ya ni siquiera es en un conjunto de bancos. No voy a enfocar directamente a nadie, pero está lleno de gente. Como es un aeropuerto muy grande, se presta a esas cosas también. Y además hay un lugar que vi, que esto es la primera vez que lo veo, pero sabía que existía pero nunca lo había visto. Es un lugar para la gente esta gente que tiene que esperar. Por ejemplo, como yo, 18 horas, y claro, no quiere ir a un hotel o pagar un hotel fuera, así que lo que hace es ir a estos puestos que están acá, que ahora les voy a mostrar, a dormir. Y pagan un precio bastante alto por dormir 1, 2, 3, 4 horas. Bueno, como pueden ver, dormir 1 hora sale 16 euros, 2 horas 27, 3 horas 35, 4 horas 44. Hay gente allá en el fondo que está descansando un rato. Y bueno, era lo que le contaba, ¿no? Este lugar que se llama Express Spa, nunca mejor puesto, que nos permite descansar . A estos vidrios le hace falta una limpiadita, ¿eh? Bien, vamos a quedarnos acá, que es un lugar un poco más tranquilo. La idea de este vlog, por así decirlo, es contar día a día qué va pasando en el Campeonato Mundial si algún día llegamos a Kirguistán, ¿no? Importante eso. En principio quería mostrarles el aeropuerto, igualmente esto ya era una idea, mostrar el aeropuerto era parte de los planes. Muchos querrán saber si el pasaje se pudo cambiar normalmente. No, hubo que pagar. O sea, me voy a quejar con Turkish Airlines. Claramente tengo que hablar con Turkish Airlines. Voy a seguir insistiendo. A ver si conseguimos algo. Y no importa si no conseguimos algo, por lo menos me descargo, ¿no? Aléjenme los drones. Aléjenme los drones, en cualquier momento aparecen los drones de LTV. Actualmente el canal está en 709 suscriptores. Esperemos que siga subiendo.
Y si empieza a bajar, bueno, entonces quizás estos vlogs desaparezcan. Aprovechamos para hacer lo obvio y lo que tenemos que hacer cada vez que filmamos un video, y es pedirte que le pongas like, que dejes un comentario abajo, que te suscribas al canal si no estás suscrito. Para vos no es nada y para nosotros es un montón. No soy el único que está detrás de todo esto, hay mucha gente trabajando detrás de todo esto, y estaría bueno que, si no lo haces por mí, lo hagas por ellos, que están trabajando en otros productos y algunos están trabajando en estos productos. Hagamos de GTF On Air el lugar de encuentro de la GTF en todo el mundo. Bueno, nos quedamos la última vez en el aeropuerto de Estambul. Pudimos viajar hasta Kirguistán. Aquí estamos en Kirguistán. No filmamos todo el proceso de llegar a Kirguistán porque era muy de noche y no había muchas luces, así que no tenía mucho sentido mostrar los alrededores en ese momento, pero a partir de ahora que ya estamos en Kirguistán, vamos a vivir el día a día del campeonato mundial. Estamos acá en el hotel SK que nos tocó, así que los espero en el próximo video. No olviden ponerle like y suscribirse al canal.